Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa. Muchas veces hemos hablado de cultura. El otro día nos acompañó acá una directora de orquesta, una señora jujeña, que lleva adelante el proyecto de que Jujuy tenga su orquesta sinfónica. Y cada vez que nos acompañó algún hacedor cultural, había un común denominador, ¿no? La cultura como puente, la cultura como punto de unión, la cultura como encuentro del pueblo, ¿no? La cultura en todas sus expresiones, porque no nos podemos quedar centrados en lo que es un carnavalito o lo que es el carnaval jujeño. Acá en la provincia, afortunadamente, tenemos gente que hace jazz, que hace rock, artistas plásticos increíbles, los dramaturgos que tenemos en Jujuy, el teatro independiente de Jujuy es realmente increíble. Entonces, la gran pregunta es cómo se capitaliza todo ese talento, todo ese arte en beneficio de la población en su conjunto. De eso es lo que vamos a hablar hoy, porque nos va a acompañar Enrique Abogrado, que es el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, un hombre que forma parte del equipo de Horacio Rodríguez Larreta. 30 segundos y ya estamos con él. Lo habíamos anunciado. Enrique, gracias por venir. Un placer estar acá contigo, No, por favor. Un placer estar en Jujuy. Además es una provincia que tengo la suerte de haber visitado varias veces por trabajo, pero también con mi familia, y realmente un cariño grande. Ahora, usted en su calidad de ministro de Cultura se dará cuenta que Jujuy se respira cultura, ¿no? Hacedores culturales por todo lado. Es increíble lo que pasa en Jujuy. Absolutamente. Jujuy es una provincia con una identidad realmente muy potente, con una tradición, pero también con una modernidad. Lo mencionabas recién, la cantidad de hacedores, hacedoras culturales en el campo del teatro, en el campo de la música, la cultura contemporánea, y efectivamente es una provincia que tiene una potencia cultural fenomenal, y por eso también mi presencia acá, la idea de la cultura como un puente desde la ciudad de Buenos Aires con diferentes provincias y ciudades en el país. Venimos trabajando en este ida y vuelta y buscando que sea un genuino ida y vuelta, que efectivamente no solo sea la posibilidad de eventualmente venir con alguna actividad cultural aquí, sino también recibir con los brazos abiertos artistas de Jujuy en la ciudad de Buenos Aires, ayudarlos también a generar puentes con nuestros propios espacios culturales. Buenos Aires finalmente es la ciudad de todos los argentinos, es la capital del país, vive gente de todo el país, muchísimos artistas del resto del país eligen nuestra ciudad para desarrollarse. Y mi objetivo entonces como ministro de Cultura de la ciudad, y en función de lo que conversamos con Horacio Rodríguez Larreta, es que la ciudad esté siempre abierta a la cultura de todo el país. Que sea la ciudad una plataforma para que todo el mundo pueda desplegar sus capacidades y en definitiva que quien vive en la ciudad, quien visita la ciudad, también tenga la posibilidad de conectarse con la cultura del resto del país en un sentido amplio. A ver, corríjame si me equivoco. Mi sensación es que el rol del Estado, en este caso de la cultura, no es comprarle todos los cuadros a un artista, sino darle las paredes para que pueda colgar. Es una muy buena metáfora justamente del rol que desde nuestro punto de vista tiene que tener el Estado, que es efectivamente ser una plataforma, ayudar a que los artistas puedan desarrollar su trabajo. En el caso de la ciudad de Buenos Aires lo hacemos a través de distintas maneras. Tenemos diferentes líneas de subsidios que justamente lo que hacen es permitir que los proyectos culturales se puedan llevar adelante. Una ley de mecenazgo en la ciudad de Buenos Aires que... ¿Cómo funcionó esa ley? Bueno, ya tiene más de 11 años, es muy exitosa. Al año apoyamos 1.500 proyectos artísticos y básicamente lo que permite la ley es que un porcentaje de lo que pagan de impuestos locales las empresas en la ciudad de Buenos Aires, en nuestro caso ingresos brutos, lo pueden derivar a proyectos culturales. Bueno, pero acá permítame una pregunta. En este caso, ¿el mecenas elige qué proyecto cultural apoyar o el Estado le dice usted apoya este proyecto? No, hay una primera selección de proyectos, se inscriben los proyectos, un jurado tiene 2 instancias de selección, un jurado artístico selecciona los proyectos y esos 1.500 proyectos que son seleccionados después pueden encontrar el vínculo con las empresas. O sea que efectivamente la empresa puede elegir el proyecto el cual quiere apoyar,
pero en una selección que previamente ha hecho Está el claro. gobierno de la ciudad. Pero eso usted se da cuenta que limita el poder de lo que es la Secretaría o el Ministerio de Cultura en su caso, ¿no? Limita el poder en el sentido de... Sí, no es discrecional. no es discrecional para Efectivamente. la política, digamos. No, y no tiene que serlo. Claramente nuestra tarea, como bien decía antes, es que la ciudad sea una plataforma en la cual uno pueda desplegar su capacidad creativa, su capacidad cultural, y eso implica que uno pueda encontrar herramientas que le permitan desarrollar su proyecto con independencia, por supuesto, del contenido. Nosotros no vamos opinando sobre los contenidos artísticos a los cuales apoyamos, porque digamos, tiene que haber una distancia saludable entre, en este caso, el Ministerio de Cultura y el ecosistema cultural y artístico de la ciudad. Los espacios culturales en la ciudad de Buenos Aires, teatros, salas, museos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace un artista para poder llegar ahí? Bueno, Buenos Aires es una ciudad... Ahí es un punto muy complejo ese, Sí, ¿no? en realidad, digamos, la particularidad de nuestra ciudad es que tiene un sistema de espacios culturales independientes muy grande. Hay más de 500 espacios culturales independientes, entre salas de teatro, salas de música, centros culturales, galerías, con lo cual son muchos los espacios donde uno puede interactuar como artista, y a la vez nosotros tenemos una serie de regímenes, pro teatro, pro danza, va música, incluso va milonga, que apoya las milongas, donde se baila tango, que son ayudas económicas a estos espacios culturales con la condición de que trabajen de manera abierta con todo el sistema artístico. O sea que de esa manera los artistas tienen la posibilidad, en el caso de un músico o una banda, de justamente tocar en algunas de las muchísimas salas de música que son independientes, no son salas estatales. Además, tenemos... Pero sí el Estado las ayuda. El Estado las ayuda, porque es muy difícil sostener un espacio cultural independiente. La cultura en general no es rentable, sobre todo a esa escala, y requiere de mucha pasión, de mucha vocación. No los ayudamos en todo, porque también claramente alguien tiene que llevar adelante el emprendimiento, que no deja de ser parte de la industria cultural. Pero eso permite que sea un ecosistema cultural, un panorama cultural muy diverso, donde como artista uno tiene la posibilidad de tocar, por ejemplo, o poner una obra de teatro en diferentes lugares. ¿Por qué algunos se resisten a hablar de industria cultural? Yo creo que por suerte... Medio sí, nostálgicos, ¿no? Yo creo que por suerte cada vez menos, porque claramente la industria cultural y creativa en nuestro país representa una gran oportunidad. En la ciudad de Buenos Aires, alrededor del 10% de nuestra economía está vinculada a las industrias culturales y creativas. 1 de cada 10 empleos tiene que ver con las industrias culturales y creativas en forma directa o indirecta. Tomemos el caso de los rodajes, por ejemplo, Sí. las películas que se filman, las series, las publicidades. No solo está todo el talento actoral delante de la cámara, detrás de cámara hay una cantidad enorme de técnicos que trabajan y alrededor de eso está la gastronomía, la hotelería, hay un montón de servicios conexos que movilizan la economía y es el tipo de empleo que uno quiere tener porque es un servicio de alto valor agregado que permite que la rueda gire. Finalmente, las artistas, los espacios culturales que generan ingresos tienen más independencia para desarrollar sus proyectos. Entonces, creo que la palabra clave es eso, es tener autonomía. Y la industria cultural es una oportunidad que, por supuesto, hay que ir trabajando en el tiempo. No puede reemplazar la industria cultural, de todos modos. El mercado no es lo único que puede dirigir lo que se hace en cultura, porque hay proyectos culturales. Mencionaba la orquesta, por ejemplo. Las orquestas son beneficiosas en sí mismas, más allá de si efectivamente uno logra que se autosustenten, digamos, porque generan muchísimas orquestas de infantos juveniles, tienen un rol social fundamental y eso va al acceso a la cultura. O sea, cuanto más gente participe en cultura... Claro, pero acá tenemos otro tema, ¿no? De la misma manera que nosotros pensamos en Jujuy, ¿cómo hacemos para que un chico de Cusi Cusi llegue a la sala del Teatro Mitre a escuchar a una orquesta de cámara o una orquesta sinfónica? Lo mismo debe plantear, ¿cómo hacemos para que en un chico de un barrio de emergencia de la capital federal llegue a una sala de teatro a escuchar un concierto de cámara? Ese es el gran desafío, el acceso a la cultura es fundamental, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde Argentina lamentablemente va a quedar muy golpeada en términos económicos y sociales, con un aumento de la pobreza gigantesco, y la cultura es una herramienta para el desarrollo. En la ciudad de Buenos Aires, hace 3 años, junto a Horacio, lanzamos el Pase Cultural, que es una tarjeta que le damos a todos los chicos de la escuela pública en la ciudad de Buenos Aires. En esa tarjeta ponemos plata. Esa plata solamente la pueden usar en cultura. Podés ir al cine, al teatro, comprarte un libro, escuchar música en vivo.
cualquier actividad cultural con la condición de que sea cultural. Lo que busca es... Cuando decimos cine, ¿puede ser una producción de Hollywood? Sí, ¿O cualquiera. tiene cualquiera? Porque el objetivo en realidad es facilitarle el acceso a la cultura. El público objetivo al cual estamos apuntando, que son los chicos de la escuela pública secundaria en la ciudad, va en promedio una vez por año al cine. ¿Sí? Si con la tarjeta yo logro que vayan 4, 5, 6 veces por año, estoy familiarizando también a ese chico, a esa chica, con la experiencia de ir a la sala de cine. Si uno nunca entró a un museo, no sabe ni cómo entrar al museo, no sabe qué ropa ponerse, no sabe cómo comportarse. Si uno nunca fue al teatro, le va a dar miedo la oscuridad de la sala. Entonces, lo importante del acceso a la cultura es cuanto antes facilitarlo, promoverlo. Yo tengo 2 hijas, la mayor tiene 5 años. A la noche le leemos cuentos, va al teatro, va a los museos. Cuando crezca, no solo va a tener una experiencia estética más amplia, va a tener una caja de herramientas así de grande para la vida, que comparado con una chica de la misma edad, pero sin las mismas posibilidades que tuvo mi hija, va a ser una diferencia enorme. Porque mi hija no solo, insisto, va a conseguir trabajo gracias a la cultura, va a formar pareja, se va a juntar con gente que piense diferente a ella y va a ver eso como una oportunidad. Entonces, la cultura entendida como justamente una herramienta para el desarrollo y no como mero entretenimiento. Está bien el entretenimiento, pero es mucho más que eso la cultura, es la dignidad. La cultura no se mide con un cuenta ganado en la puerta del teatro. En absoluto. La cultura es dignidad porque nos conecta con nuestra identidad, individual y colectiva. Y hay un trabajo que tenemos que hacer quienes estamos al frente de la cultura pública, que es justamente buscar ampliar el acceso a la cultura. Que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Después cada uno elige, por supuesto, no vas a obligar a la gente, pero sí darle las mismas oportunidades. Claramente depende mucho de la familia, depende de la escuela, pero también depende de que podamos implementar programas, como el caso del Pase Cultural, que es uno de varios programas que tenemos para el acceso a la cultura, que buscan igualar oportunidades. ¿Cómo hace la política, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, para evitar caerle en la tentación de tener políticas culturales públicas y no políticas culturales del gobierno? Bueno, la cultura... O del partido. Sí, está clara la pregunta y claramente es un riesgo que lamentablemente se ve más de la cuenta, digamos, ¿no? Yo creo que el antídoto justamente para eso es tener un sistema cultural muy robusto e independiente, con capacidad de poder tener una actitud propia por encima de quien esté en el gobierno de turno, digamos, ¿no? Y darle continuidad a las políticas. O sea, no, la verdad es que ninguna, digamos, yo estoy mencionando el Pase Cultural, que es algo que lanzamos en esta gestión. Pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene políticas culturales que llevan más de 30 años, que por supuesto no fue nuestra gestión la que las puso en marcha. El programa cultural en barrios que forma, que da capacitación en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en todo tipo de disciplinas artísticas, a cualquiera y de forma gratuita. Uno puede aprender danza, guitarra. Es un programa que viene del año 85 y que por suerte ha logrado sobrevivir todas estas gestiones. No está en absoluto politizado, digamos, hay que tener siempre esa distancia sana entre el gobierno de turno y las políticas que uno lleva adelante, digamos, que son su responsabilidad. Pues me da la sensación que la grieta también nos las metieron en materia cultural. Sí, pero de todos modos yo creo que esa grieta en cultura es una grieta que está un poco sobredimensionada. Hay gente muy intensa y muy ruidosa. La verdad es que yo, caminamos permanentemente en la Ciudad de Buenos Aires, todos los días me reúno con artistas, con espacios culturales, y la verdad es que lo que me encuentro es con artistas que lo que buscan es que los ayudemos a desarrollar sus proyectos, espacios culturales que, por ejemplo, en pandemia acompañamos, no solo económicamente, sino para que pudieran abrir sus puertas. Buenos Aires fue pionera en los protocolos de streaming, en el protocolo para la actividad cultural al aire libre, después el protocolo para abrir las salas, y buscando siempre la vuelta en diálogo con todos los sectores, entendiendo que hay que cuidar la salud y fue la prioridad absoluta, pero al mismo tiempo que la cultura es esencial, por lo que significa en términos identitarios y por el trabajo que genera. No podemos tener al sector cultural cerrado durante tanto tiempo. Entonces, más allá de la grieta, lo que yo creo es que hay que apostar por el diálogo y apostar justamente por hacer el trabajo que nos corresponde como servidores públicos. En estos tiempos de pandemia, ¿creció la demanda cultural? Sí, y creo que va a crecer más en la pospandemia. Cuando uno piensa la cultura en términos históricos, por ejemplo, la vuelta a la democracia, o el 2001, una gran crisis económica, la cultura estuvo ahí. La vuelta de la democracia, esa primavera democrática después del 83, fue una primavera cultural. Hubo una efervescencia creativa, todos los artistas que volvían o que se animaban
a desarrollar sus actividades. Y después del 2001 también, de alguna manera la cultura es contracíclica, porque la gente cuando justamente está más golpeada en términos económicos, se refugia en la cultura y empieza a conectarse de otra manera. Y yo por eso es que insisto en que no solo tenemos el desafío de poner la cultura de pie, sino en cómo la cultura nos ayuda a poner al resto de la sociedad de pie. En tiempos de crisis, las personas necesitan ver un cuadro en la pared o necesitan ver un cuadro de un artista suyo en la pared. Cuando digo un artista suyo, de su medio, de su ciudad, de su barrio. Es una muy buena pregunta. Por supuesto que ambas cosas son saludables. Ahora está claro. Pero definitivamente en la identificación con el campo artístico hay un gran potencial, porque muchas veces la cultura termina siendo muy críptica, muy lejana, y la identificación con la propia historia, con la propia identidad, pasa mucho en el teatro, que no tiene, digamos, esa distancia que tiene el cine, porque uno tiene a los actores ahí delante, ¿no? Y a uno le pasa que inmediatamente entra en ese juego y se empieza a identificar con lo que está pasando. Así que es una de las herramientas, creo, que tenemos desde la cultura para convocar. Porque en definitiva la cultura es pura emoción. Usted sabe que días pasados vino a este programa Carla Ábalos, una directora de orquesta jujeña que dirigió por primera vez este proyecto de la Sinfónica de Jujuy. Y le preguntaba si esa batuta había sido la más pesada. Dijo, no, fue la más feliz, porque esa batuta estaba moviéndose en mi tierra. Entonces me da la sensación que hasta los propios artistas necesitan mostrarle a sus pares qué es lo que están haciendo. Sí, ¿no? Y es una muy linda imagen, definitivamente. Bueno, es un motivo de orgullo también. Pensemos que los artistas ponen todo en juego a la hora de expresar su arte. Es difícil desarrollar una carrera artística, implica muchos años de entrenamiento, implica dejar otros caminos posibles de lado, implica en muchos casos sufrimiento económico, y tener la posibilidad de presentarse delante de un público que es el propio seguramente es muy emocionante. ¿Cómo se amalgaman políticas culturales a 1800 kilómetros? Justamente pensando a la cultura como un puente, pensando que la cultura nos permite estar cerca. Durante la pandemia lanzamos una plataforma que se llama Vivamos Cultura, que es una especie de Netflix cultural, digamos, para contarlo fácil, ¿no? Es una plataforma de contenidos en línea, de cultura pública, pero también de cultura independiente. Uno va ahora mismo a vivamoscultura.buenosaires.gov.ar y puede sentarse a ver una obra del Teatro Colón, del Teatro San Martín, un recital en la Usina del Arte, en el Recoleta, pero también en las salas independientes de la ciudad, con los cuales durante la pandemia fuimos coproduciendo contenidos. En esa plataforma nosotros tuvimos, a lo largo del año, varias veces, especiales de cultura jujeña, por ejemplo. ¿Por qué? Porque queríamos, en acuerdo con la ciudad de Jujuy, con de San Salvador, tener la posibilidad de mostrar la expresión cultural de la provincia y ofrecerle a gente de todo el país esa misma oportunidad. O tuvimos también el Festival de Jazz que se hizo aquí en la ciudad de Jujuy, lo tuvimos en vivo a través de Vivamos Cultura. Lo que estamos conversando con los colegas de gestión cultural pública de todo el país es también la responsabilidad que tenemos para que si un artista jujeño llega a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires lo reciba con los brazos abiertos y viceversa. Que si tenemos artistas de la ciudad de Buenos Aires que quieren venir a la ciudad de Jujuy o quieren venir a la provincia, que tengan a través de quienes ejercemos la gestión cultural pública las herramientas para conectarse con sus pares, con los espacios independientes, en definitiva estar abiertos a ese encuentro de culturas finalmente en un país tan abierto, tan diverso, tan rico como es la Argentina. Porque me da la sensación que en materia cultural también, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Yo creo que justamente en materia cultural eso no se cumple porque la cultura es muy fuerte en todo el país y hay una identidad y un arraigambre cultural. Digo, yo creo que la cultura jujeña no tiene nada que envidiarle al resto del país, digamos, porque cada provincia tiene su identidad, su impronta, y de vuelta, yo vengo con la curiosidad también y con la necesidad de mostrarle a la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires la riqueza de esta cultura jujeña. Le doy un dato. La ciudad de San Salvador de Jujuy, el gobierno de la ciudad, tuvo el gran acierto de abrir espacios culturales comunes, ¿sí? Acá, media cuadra, el Teatro de las Lavanderas, el Centro Cultural Tizón, el Éxodo Jujeño, en pleno centro recuperar un cine. Y ahí se produjo en todos un mismo fenómeno. El barrio o la ciudad se apropiaron en el mejor sentido de esos espacios culturales.
¿no? Y a mí me parece que como experiencia fueron extraordinarias, porque la gente se siente partícipe, se siente dueña del lugar. No son espacios lejanos. Totalmente. No es el Colón, que tengo miedo hasta de pasar por la puerta por la duda de arruinar la pared. ¿Me entiendes? Sí, bueno, el Colón tiene, lo aclaro. Es el Colón. No, lo es, y a mí mismo, que voy muy seguido, cada vez que entro se me caen las medias, digamos, de la emoción. Pero quiero aclarar que tiene entradas muy accesibles, tiene programas con todas las escuelas de la ciudad, en fin. No es que es solamente para unos pocos, buscamos que sea para muchos, pero sigue siendo el Teatro Colón, digamos. Y sí, efectivamente esa experiencia de la ciudad de San Salvador es muy positiva porque lo que demuestra es que la cultura de cercanía, la cultura que permite que la gente se la apropie, tiene impacto, digamos. Y genera dignidad también, ¿no? Porque en general cuando uno piensa la escala barrial, uno piensa cuáles son los equipamientos más relevantes, ¿no? Y está siempre el hospital, la comisaría, bueno, también tiene que estar el espacio cultural como parte vital, digamos, de esa comunidad, logrando que las personas tengan la posibilidad de participar culturalmente. Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. No, gracias a ustedes, realmente un placer poder estar acá y ojalá sea una visita regular la que haga acá a Jujuy. No, y acá se va a dar cuenta lo que le decía, las artes de Jujuy están en un tiempo de oro. Qué bueno. Realmente de oro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue una charla hermosa. Los invito a que mañana, Dios mediante, nos volvamos a encontrar acá y quédese que ya viene Palpala hoy. Chao.